Bueno, estamos desarrollando la calculadora de números compuestos. Ayer apenas empezamos con la interfaz visual porque la codificación del diagrama ya lo tenemos completo. Aquí está nuestro diagrama y este ya lo tenemos completo, implementando la interfaz. Ya tenemos todo esto codificado. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra aplicación y vamos a abrirla, la calculadora de números compuestos. Aquí está. Calculadora, números compuestos. Nada más empezamos con la interfaz, pero no le pusimos nombres a los componentes. Aquí está el frame, aquí está. Bueno, la idea creo que ya queda clara. El usuario cuando ejecute esto, cuando lo ejecute, va a escoger aquí, si escoge puntos, se va a ver como ya se muestra aquí. Pero si escoge fracciones, aquí debe decir numerador y denominador, y acá fracción A y fracción B. Y si escoge complejos, si le da aquí, pues aquí debería ser real, imaginario, complejo A, complejo B, ya parece como medicina, complejo A y complejo B. Bueno, pero antes que eso vamos a ponerle nombres a los componentes. Normalmente a las etiquetas no les ponemos nombre, no les cambiamos el nombre más que a las que muestran resultados, que en este caso son esas tres de colores. Pero en este caso en particular, sí les vamos a poner nombres a estas etiquetas porque también van a cambiar el texto en tiempo de ejecución. Bueno, entonces, y luego ahorita vemos cómo resolvemos esto porque pues no es posible que se escojan los tres, ¿verdad? No se pueden escoger los tres. O no se deberían escoger más que uno. La idea de los radio button es que se escoja nada más uno de ellos. Si yo escojo puntos y estaba complejo, se debe quitar complejos y quedarse puntos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ponerle nombres a los componentes. Este se llamaría JRadio punto. Y luego este JRadio fracciones. Y este JRadio complejos. Muy bien, luego. Aquí va a ir la identificación del primer valor del objeto. Y aquí va a ir la identificación del segundo valor. Entonces, esta etiqueta le voy a llamar JLate valor 1. Y esta se va a llamar JLate valor 2. El valor 1 para punto es X. El valor 1. Ah, caray. JLate valor 2. El valor 1 para el punto es X, el valor 1 para fracción es numerador, el valor 1 para complejos es real. Bueno, luego este se va a llamar JLate objeto A. Objeto A. Si es punto, pues es punto A. Si es fracción, fracción A. Y este va a ser el objeto B. Luego, este va a ser, aquí va a ir el resultado. Entonces aquí se va a llamar JLate resultado. Y este se va a llamar, ahí queremos poner, si son puntos, a la hora de que haga la suma, aquí se debe ver el punto X y Y, pero como es un punto, entre paréntesis y lo que hace el método mostrar. Entonces, este se va a llamar JLate datos A y este se va a llamar JLate datos B. Luego, nada más nos falta, bueno, este botón, pues creo que está muy claro, va a ser JBoot más y este va a ser JBoot menos. Luego, nada más nos faltan los campos de texto.
Fíjense, son 4 valores, 2 corresponden al objeto A y 2 corresponden al objeto B. Entonces, este se va a llamar JText valor 1A, JText valor 2A. ¿Sí? Entonces aquí, este se va a llamar JText valor 1A y JText valor 2A. El segundo valor del objeto A. Y acá este se va a llamar JText valor 1B, JText valor 2B. JText valor 1B, JText valor 2B. Creo que ya tenemos todos los componentes con sus nombres. Los voy a checar acá. ¿Cómo quedaron? Hay algunas etiquetas, más de hecho todas las etiquetas, nada más la del título no le cambiamos el nombre, todas las demás sí les cambiamos el nombre. Son 2 botones, todas estas etiquetas. Luego 3 radio button y 4 campos de texto. Bien, lo primero que vamos a resolver es lo de los radio button. Porque ahorita, si el usuario quiere fracciones y luego después quiere complejo, pues se debe desactivar fracciones si se activó complejos. Y si activó puntos, o sea, siempre debe activarse solo uno. Si estaba activado otro, se debe quitar. Salud. Ok, entonces eso lo vamos a lograr de esta manera. Vamos a agrupar estos 3 radio button. Me parece que ya lo habíamos hecho en algún ejercicio. Si no, pues ahorita lo estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es agregar un componente que se llama button group. Aquí está, button group. Ese componente no es visible, no tiene interfaz visual, pero nos sirve, se llama así porque eso agrupa botones, en este caso radio button. Entonces, nos vamos a ir a este primer botón y hay una propiedad que se llama button group. Dice, ¿a qué button group perteneces? No le cambié el nombre al que agregué, así lo dejé. Y entonces aquí me va a poner la lista de los grupos de botones que existen y nada más existe uno, el que agregué. Entonces voy a tomar esto. Lo voy a hacer lo mismo para fracciones. Le voy a asignar un button group, el que agregué, y luego también el de complejos. Esto es con la finalidad de que si yo tengo más, a lo mejor yo tengo 20 radio button en el frame, que no creo que sea tan buena idea, pero que yo tuviera 20, a lo mejor no todos corresponden a lo mismo. A lo mejor yo tengo 5 para algo, otros 4 para otra cosa. Entonces, para poder agruparlos como nosotros los necesitemos. En este caso, vamos a agrupar los 3. Entonces, button group, aquí le pondríamos así. A ver, vamos a checar si el comportamiento ya es el adecuado. Aquí, puntos, ahí le doy puntos. Si le doy fracciones, se debe quitar puntos. Y si le doy complejo, se debe quitar. Nada más debe de permanecer uno a la vez. ¿Sí? Son mutuamente exclusivos. Entonces ya está trabajando como debe ser. Ahora, lo que vamos a hacer es codificar el evento de esos botones, radio button, para que cuando yo le ponga fracciones, aquí diga numerador y aquí diga denominador. Y cuando diga complejos, aquí debe decir real y aquí imaginario. Y acá debe decir complejo A, complejo B. Entonces, estas etiquetas van a cambiar dependiendo de lo que escoge el usuario. A ver, entonces le diríamos, vamos a activar el evento de este radio button. Aquí lo que vamos a cambiar son los textos de las etiquetas. Le vamos a decir JText, no, JLay, valor 1. ¿Dónde quedó? Valor 1. Aquí vamos a poner en el texto una X. Eso está bien. Y en el valor 2 vamos a poner una Y. Eso de inicio ya lo tiene, ¿verdad? Y luego, también vamos a cambiar las etiquetas que están a la izquierda, que definen qué tipo de objetos son. Entonces le vamos a decir JLay, objeto A, punto set, text. Aquí va a decir punto A. Y la otra etiqueta va a decir el objeto B,
va a decir punto B. Esto es lo que va a ser el JRadio punto. No se va a notar al principio porque eso es lo que ya tienen las etiquetas. Bueno, vamos a activar ahora el de las fracciones. Y el de las fracciones, bueno, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Y vamos a cambiar, en lugar de X, ¿qué va a ser? Son fracciones. Entonces va a ser numerador. Lo voy a dejar nada más así. Y la Y, en lugar de Y, es denominador. ¿Y acá qué va a decir? Fracción, fracción A, y acá va a decir fracción B. Así quedaría. Y vamos a hacer ahora el de los complejos. Este quedaría de esta manera. Vamos a cambiar del valor 1, ahora va a decir real. Y el valor 2 va a decir imaginario. Y acá va a decir complejo A y acá complejo B. A ver, vamos a revisar si eso ya está funcionando. Voy a poner como principal el frame para que nada más ejecutarlo desde ahí, ¿no? Algo que todavía se les olvida en los proyectos. Entonces, run, no, main class, frame. Por cierto, el proyecto pues ya va a salir por ahí el martes, miércoles, el proyecto 3. A ver, aquí, si le doy puntos, pues no se ve cambio, pero si le doy fracciones, entonces ya debe decir aquí numerador, denominador, fracción A y fracción B. Si le doy complejo, pues ya debe decir complejo A, complejo B, real e imaginario. ¿Va? Esto es lo que hacen para que el usuario, bueno, esté en contexto de la operación que quiere hacer. Ahora, la idea es aprovechar, fíjense, ¿cuál es la razón de tener una interfaz? Ahora sí, espero que se vea la utilidad de la interfaz. Fíjense, la interfaz, cuando nosotros podemos poner cualquier objeto de esta clase, de estas clases que implementan la interfaz, de estas y otras que implementan la interfaz, podemos poner objetos, punto, fracción y complejo en referencias de la interfaz. Y no sabiendo ni siquiera qué tipo de objetos son, podemos mandar llamar el método sumar y restar. Esa es la idea, de que a la hora de que sumemos y restemos, ni siquiera nos vamos a enterar de qué tipo de objeto es, pero cada objeto lo sabe hacer a su manera. Entonces, como vamos a trabajar con la interfaz, voy a declarar a nivel del frame dos interfaces, dos referencias de la interfaz. ¿Cómo se llama nuestra interfaz? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ahí está el nombre. Ahí está el acordeón. Díganme cómo se llama la interfaz. Operaciones básicas. Operaciones básicas. Voy a declarar dos objetos. No sé si van a ser puntos, fracciones o complejos. Entonces voy a ponerle objeto A y objeto B. En algún momento le tenemos que decir si objeto A es un punto, o es una fracción, o es en cualquier. Pero de lo que sí estamos seguros es que objeto A, bueno, aunque aquí no, en este punto no. Por ejemplo, aquí, objeto A tiene el método sumar y el método restar. ¿Sí? A ver, chavos, allá, quítense los audífonos, aunque sea, ¿no? Jóvenes, los audífonos. Bueno, entonces, todos los objetos que estén en una referencia de la interfaz, todos tienen que saber sumar y restar porque los obligó a codificar esos métodos. Bueno, ya está ahí, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a agregar un método dentro del frame que se va a encargar de crear los objetos y ponerlos en las referencias objeto A y objeto E. Objeto A y objeto B son referencias de operaciones básicas y le puedo poner un punto, una fracción o un complejo, de la misma manera que se lo podía poner al número compuesto. Entonces, en ese sentido, la interfaz trabaja como una herencia. Yo puedo poner puntos aquí, fracciones y complejos. Bueno, voy a crear un método que se va a llamar crear objetos.
¿sí? Y este método se va a encargar de crear los objetos y dependiendo de lo que el usuario escogió en los radio button, va a crear puntos o fracciones o complejos y los va a poner en las referencias objeto A y objeto B y entonces ya le podemos decir objeto A súmate con objeto B y ya vas a ver cómo sumarse si como punto, como fracción, él lo va a saber. Bien, entonces vamos a tomar de la interfaz estos 4 elementos, estos dos me van a servir para crear el primer objeto, estos dos para crear el segundo objeto. A este le voy a llamar valor 1A, valor 2A a las variables, valor 1B, valor 2B. Van a ser de tipo entero porque si recuerdan, los valores que heredan estas clases son de tipo entero. Entonces, voy a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar valor 1 del objeto A. Y ese lo vamos a tomar del jtext valor 1A. Entonces le vamos a decir integer, porque vamos a tener que convertirlo entero, punto parseInt de la cadena que le vamos a enviar del jtext valor 1A getText. Así es que aquí estamos tomando lo que el usuario puso aquí en este campo de texto, lo tomamos con el getText, se lo pasamos a parseInt, lo convierte entero y lo guardamos en esta variable. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres. Entonces, aquí le voy a decir, el valor 2A, valor 1A y 2A corresponden al primer objeto, al objeto A. Este lo voy a tomar de aquí, ¿verdad? 2. Y luego voy a hacer esto mismo, pero para el objeto B. El valor 1B y el valor 2B, va a ser valor 1B y valor 2B. Muy bien. Ya captamos los datos que puso el usuario en el campo de texto. Todavía no los uso para crear los objetos porque tengo que averiguar qué tipo de objeto está trabajando el usuario. Eso es en función del radio button que esté seleccionado. Bueno, entonces ahora sí vamos a preguntar. Si el radio button se llama JRadio, ¿ah? JRadio punto. Si está seleccionado, entonces quiere decir que con esos valores voy a crear puntos. Le voy a decir, ¿cómo sé si está seleccionado? Con el método isSelected. Si está seleccionado, entonces lo que se van a crear son puntos, pero todos los objetos que vamos a crear los vamos a poner en esta referencia, objeto A y objeto B. Como son de la interfaz y las tres clases implementan la interfaz, lo podemos hacer. Le vamos a decir, ok, el objeto A va a ser igual a un nuevo punto y vamos a usar el constructor parametrizado. Valor de X va a ser valor 1A y valor de Y va a ser valor 2A. Ese es el objeto A. Y el objeto B va a ser lo mismo, pero tomados de los otros valores. No, es un 1B y 2B. Vean cómo hay que recordar muy bien esto para el proyecto y para el examen. Recuerden que si una clase implementa una interfaz, al igual que si hereda de una clase, podemos crear un objeto de esa clase en una referencia de la interfaz. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos creando un punto, pero no lo estamos guardando en una referencia de punto, porque objeto A es una referencia de la interfaz. ¿Y por qué es posible? Porque punto implementa la interfaz. Si no hubiera esta asociación, pues esto me marcaría error. Bueno, entonces vamos a hacer esto mismo. Ahora, vamos a preguntar por quién. Si está seleccionado, ¿quién? ¿Cuál sigue? La fracción. Si radio fracción está seleccionado, no se llama así. Se debería llamar, ¿no? Radio, es que le puse fracciones. Ah, es que le puse complejo. No, le voy a cambiar el nombre. O bueno, sí, para que sea consistente, ¿no? Voy a cambiar el nombre acá en el diseño. Entonces, si aquí le puse
J radio punto, aquí le voy a poner J radio fracción. Y acá le voy a poner J radio complejo. Ahí está. Bueno, para que sea consistente, pueden decir, el profe en lo que se fija. Créanme que es importante. Ya cuando tenemos mucho código, todos estos detallitos, todas estas cosas que lo hacen más ordenado, más organizado, sí aportan a la hora de la lógica y de escribir el código. Bueno, entonces me voy para acá. J radio fracción está seleccionado. Ahora el objeto A no va a tener, es una referencia de la interfaz, pero ahora no va a tener un punto, va a tener una fracción. Entonces aquí le diría una fracción. Una fracción y una fracción. Aquí lo interesante es que cuando la referencia objeto A mande llamar el método sumar, caray, aquí borré de más. Cuando el objeto A mande llamar el método sumar, dependiendo de lo que tenga es como se va a hacer la suma. Si tiene puntos, se van a sumar puntos. Si tiene fracciones, se van a sumar fracciones. Y ahí es donde entra el polimorfismo. Está dando la misma orden sumar, pero cada clase se va a sumar a su manera. Bueno, vamos ahora a copiar esto porque lo vamos a poner para los complejos. Y, bueno, esto está bien. Lo que vamos a cambiar aquí es radio complejo. Radio complejo. Entonces ahora las referencias objeto A y objeto B no van a recibir ni puntos ni fracciones, van a recibir complejos. Que lo pueden hacer porque complejo implementa la interfaz operaciones básicas. Entonces aquí pondríamos new complejo. New complejo. Muy bien. Al mismo tiempo, bueno, este método de crear objetos lo va a mandar llamar el botón que suma y el botón que resta. Cuando el usuario diga sumar, en el clic en el botón sumar, ese clic va a mandar llamar este método para que cree los objetos y luego ya los va a sumar. Por eso era importante declarar las referencias objeto A y objeto B a nivel del frame para que sean visibles en cualquier evento o método del frame. Bueno, entonces, pero también ya ahorita podríamos nosotros mostrar los objetos, el objeto A y el objeto B, lo podemos mostrar aquí. Si es un punto entre paréntesis separado por coma, si es una fracción, pues un numerador, diagonal denominador, si es un complejo real e imaginario. Ya lo podemos, es la idea de estas etiquetas, que estos datos que están por separado, acá ya se junten y se muestren como es el objeto que está sumando o restando. Eso, si recuerdan, es lo que hace el método mostrar. Este método mostrar, que fue abstracto y obligó a las clases punto, fracción y complejo a codificarlo, pues ese método es, yo decía, lo he dicho varias veces, ese método, así en sentido estricto, debería hacerlo el toString. Lo que hace el mostrar, lo debería hacer el toString, porque el toString para eso está. Pero lo puse yo en un método diferente para ver el concepto de método abstracto. Entonces, fíjense como el método mostrar está en la clase número compuesto. Lo puedo acceder desde cualquiera de estas tres clases o objetos de referencias de esas tres clases o una referencia de número compuesto, pero no lo puedo acceder desde la interfaz. La interfaz no ve los métodos que están acá. La interfaz solo ve estos métodos, los que están definidos. ¿Por qué se los digo? Porque yo quiero poner aquí la representación del punto, de la fracción o del complejo. Eso es lo que hace el método mostrar. Entonces, lo vamos a hacer aquí en el método crear objetos. Ya una vez que los creo, se supone que alguno de estos tres va a ser verdadero. Por lo tanto, objeto A y objeto B ya no va a ser nulo. Cuando los declaramos acá son nulos. Acá ya no son nulos porque ya le estamos asignando objetos creados. Bueno, entonces le diríamos jtext, no es jlay. Jlay, los que están a la derecha se llaman datos. Datos A, punto set, text, y le voy a pedir al objeto A, ojalá y tuviera el método mostrar visible, pero no lo tiene. Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo no, que no tiene el método mostrar si el objeto o es un punto o un complejo, una fracción,
y esas clases tienen el método mostrar. Sí, pero lo que pasa es que estamos viendo el objeto desde un punto de vista de una interfaz, como una interfaz. O sea, lo estamos viendo en una referencia de aquí y esta referencia no tiene alcance a ver el mostrar. Entonces lo que tendríamos que hacer, ahora, yo puedo averiguar si es un punto, una fracción o un complejo, pero también sé que el método mostrar está en la clase número compuesto. Por lo tanto, si yo el objeto A lo pongo en una referencia de número compuesto, puedo acceder al método mostrar. Y por polimorfismo, cada objeto se va a mostrar correctamente. A ver, entonces, vamos a poner el objeto A en una referencia de, ¿quedó? En una referencia de número compuesto. ¿Sí? Y al resultado de esto, lo tengo que poner de esta manera, al resultado de todo esto, ya lo que encerré entre paréntesis es ver el objeto A, pero ya ahora como una referencia de número compuesto. Y entonces si le pongo punto aquí, qué va a aparecer? Ahora sí está el mostrar. Porque ya eso, el mismo objeto, se está viendo como número compuesto. Entonces fíjense, vamos a suponer que se seleccionó una fracción. El usuario aquí seleccionó fracción. Cuando se ejecuta el método crear objetos, bueno, toma los datos de los campos de texto, pregunta si esto es verdadero, es falso, se lo brinca, pregunta si esto es verdadero y si es verdadero porque está seleccionada la fracción. Entonces, objeto A lo que tiene en realidad es una fracción. El objeto en sí es una fracción y acá también es una fracción. Pero cuando salimos de aquí, pues realmente no sabemos el objeto A qué es lo que tuvo, si punto, fracción o no. Pero si lo pasamos a ese objeto, la fracción aquí se está viendo como interfase, pero si lo ponemos en una referencia de número compuesto, ahora tengo acceso al método mostrar. A ver, si yo tuviera activado el método toString, no tendría que ser este cast, porque el método toString lo puedo acceder desde donde sea, ya que lo hereda desde la clase Object. Y lo podemos, es más, vamos al objeto B, vamos a ponerle el toString. En lugar de todo este rollo que pusimos, vamos a decirle, a ver, objeto A, objeto B, muestra el toString. El toString siempre va a estar visible desde cualquier referencia. ¿Sí? Vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a ejecutar. Ah, bueno, pero esto dijimos que lo va a mandar llamar la suma o la resta. A la hora de sumar es cuando vamos a crear los objetos. Entonces voy a activar del botón de suma. Aquí le voy a decir, bueno, primero que nada, crea los objetos. Crear objetos. ¿Sí? Para ahorita poder probar. Todavía no estamos haciendo la suma. Entonces lo ejecutamos. Y le decimos fracción. Y vamos a llenar aquí números. Le voy a decir más. Y vean, ¿qué apareció aquí? Apareció el mostrar y se está mostrando como una fracción. Y aquí mandamos llamar, ¿qué método? A ver, acá está. ¿Cuál método mandamos llamar? En el método mostrar. Aquí está nuestro método que crea objetos. Y aquí lo que se está viendo en las etiquetas azules es esto. El objeto A, yo seleccioné fracción. El objeto A directamente no puede, esa referencia no puede mandar llamar al mostrar porque está en una referencia de la interfaz y la interfaz no ve ese método. Entonces, hicimos un cast del objeto a número compuesto. Y no importa si es fracción, punto. Yo sé que cualquier número compuesto trae el método mostrar porque es abstracto. Y luego, ya una vez que hicimos el cast, ahora sí tenemos acceso al método mostrar. Y el método mostrar se actuó correctamente como una fracción. A pesar de que no lo estamos el objeto no lo estamos guardando en una referencia de fracciones. Lo guardamos en una referencia de la interfaz y luego lo pusimos en una referencia de número compuesto. Bueno, pero aquí ¿qué mandamos llamar? El toString. ¿Va a ser el toString de quién? Pues de una fracción. Aquí va a buscar el toString de la fracción. Si no lo trae implementado, lo va a buscar en su clase padre, que es número compuesto. Y si no lo trae implementado, lo va a buscar en la clase Object. Entonces, aquí dice soy número. ¿Por qué dice eso? Porque si nos vamos a la clase
número compuesto. Voy a abrir la clase número compuesto. Aquí tenemos, yo implementé el toString que dice soy número compuesto. Pero, ¿por qué? Yo estoy diciendo, primero fue y buscó la ejecución del toString en lo que es una fracción. Ahí está el polimorfismo. La fracción, el objeto se creó como fracción. Y no importa si está en número compuesto, en la interfaz, siempre va a buscar el toString de la fracción. A ver, entonces, para comprobarlo, y porque si checamos, fracción no tiene implementado el método toString. Por eso, primero vino y lo buscó aquí, no lo encontró. Y luego dice, ah, pues voy a tu clase padre. Y fue a su clase padre número compuesto y lo encontró. Y dice, soy número compuesto. Pero voy a codificar aquí el método toString. A ver, aquí. Le voy a decir, public string mande. ¿Por qué qué? ¿Por qué se convirtió en qué? Ah, es que no te entiendo. Porque es una fracción. Mira, no se convirtió en fracción, es una fracción. Mira, porque, bueno, cuando lo ejecuté, todo está la ejecución, ya no. Cuando lo ejecuté, yo seleccioné el radio botón de la fracción, ¿no? Entonces, cuando el botón más mandó llamar el método crear objetos, esto fue falso y esto fue verdadero. Entonces, lo que creó fue una fracción. El objeto es una fracción. Nada más que lo podemos ver desde diferentes referencias, como de las que esté relacionada, ¿verdad? Todas las podemos ver como object, cualquier objeto, pero en particular esta fracción lo podemos ver como fracción, lo podemos ver como número compuesto o lo podemos ver como operaciones básicas. El mismo objeto, pero en sí es una fracción. Por eso, los métodos que tenga implementados, eh, lo primero que va a hacer, cuando yo mande llamar un método de un objeto, no importa en qué referencia esté, primero va a ir a buscarlo a su clase original y si no, va a empezar a buscarlo hacia arriba. Ahorita vino a buscar el método toString en fracción y no lo encontró y se fue a buscar a su clase padre que es número compuesto, sí lo encontró y decía soy número compuesto. Ahorita lo que quiero aquí es poner toString. Ahora voy a implementar el método toString aquí en la clase fracción y va a regresar soy una fracción. O bueno, más así, voy a poner así fracción, porque luego no va a caber en la etiqueta. Así. A ver, ya no me marcó error, no. Este es el método toString. Debe estar el override para indicar que es el mismo método que viene arrastrando desde object, viene heredando desde object. Vamos a ejecutar. Voy a coger otra vez fracción. Aquí voy a poner números y le voy a decir más. ¿Qué dice ahora? Fracción. Porque no quiere decir que, es que, porque apareció ahí el nuevo método. No, es que siempre, si yo le mando llamar el toString, va a mandar, primero lo va a buscar en fracción, aunque esté en una referencia de compuesto o de operaciones básicas. Lo va a ir a buscar a fracción. No lo encuentra, se va a su clase padre. No lo encuentra, se va a object. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los métodos de la interfaz. Cuando yo le digo sumar, pues en primer lugar la interfaz ni siquiera tiene codificado ese método. Pero entonces, si el objeto originalmente fue una fracción, como fue el caso aquí, si el objeto es una fracción, cuando esté en una referencia de número compuesto y le mandemos llamar el método sumar, lo va a sumar como una fracción. Si en la referencia de número compuesto está un punto, la suma la va a mandar llamar a la clase punto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a complementar esto. Yo decía, es que lo más fácil es haber usado el toString y ya nos estamos dando cuenta por qué. Aquí, si en el toString hubiéramos puesto lo que hace el método mostrar, entonces aquí ya no tendría que hacer yo este cast. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Este método de fracción, perdón, de toString, le voy a decir, regrésame lo que dice el mostrar. Vas a hacer una pequeña trampa, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando yo mande llamar el toString, en realidad, ¿qué va a ejecutar? El mostrar. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿En qué cambiaría acá? Que ya no me debe poner aquí la palabra fracción. Me debe poner esto como una fracción. Porque va a mandar no le voy a cambiar el código. Así le voy a dejar.
Voy a seguir mandando llamar el toString, pero el toString ya le cambié a que mande llamar el mostrar. Entonces el mostrar, pues va a ser lo mismo que este. Vamos a ver si es cierto. 4, 3 y 2, 7. A ver, voy a poner suma. Todavía no suma, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Le puse más o le puse menos? Ah, ¿saben por qué lanzó la excepción? No especifique. Entonces, ¿qué hizo acá? Vamos a entender las excepciones, no es nada más para enojarnos y para, es que me marcó error y no es para entender qué está sucediendo. Fíjense, me está marcando null pointer exception. ¿Qué sucedió? No seleccioné ninguno de los tres radio button. Entonces, las referencias aquí les dije son nulas, aquí no tiene ningún objeto. Nada más es el nombre, ¿sí? Y luego acá dijimos, ok, cuando creas los objetos, si está seleccionado este, vas a crear puntos. Si está seleccionado este, creas fracciones. Si está seleccionado este, creas complejos. Y si no está seleccionado ninguno, pues ninguno fue verdadero, ¿verdad? ¿Y cómo se quedaron los objetos? Nulos, sin referencia. Entonces, bueno, para evitar eso, porque le puede suceder al usuario y entonces nos va a hablar bien enojado. Aquí voy en el constructor del frame, le voy a decir que el J radio punto lo voy a seleccionar por código. Así como el método isSelected me regresa un booleano para saber si está seleccionado o no, el setSelected, me pide un booleano para ese me va a poner el puntito o me lo va a quitar. Entonces aquí le voy a poner un verdadero. De esa manera, de entrada, ya va a estar seleccionado el punto, ¿no? A ver. De entrada, ya debe estar seleccionado el punto. Ya está, ¿verdad? Bueno, es que el método toString del punto dice soy un punto, pero el método de fracción ya lo pone como. Nada más que acá me equivoqué, ¿verdad? Como que puse el mismo objeto A, ¿no? Porque debe haber sido este. Entonces acá yo creo que me equivoqué en el copiar y pegar, como siempre. Entonces aquí debe ser objeto B. Bueno, ahí ya nos dimos cuenta. Vamos a checar qué hace la clase complejo, ¿no? En el toString. Aquí ya vimos que, a ver, el punto, hace falta implementar el método toString para que lo haga como el mostrar. Es que insisto, en lugar del método mostrar, en donde debimos haberlo hecho, era en el método toString, pero bueno, eso fue para revisar cómo trabaja un método abstracto. A ver, fracciones, este ya lo debe hacer bien en los dos, ¿verdad? ¿Y el complejo qué hace? El complejo, fíjese, aquí tenemos los tres casos. El punto tiene un método, el método toString, vamos a checarlo, vamos a verificarlo. La clase punto, ¿verdad? La clase punto, vamos, en el toString, según lo que sale aquí, debe decir soy un punto. Aquí está el método toString soy un punto. La fracción, que ya lo checamos ahorita, la fracción, que sí sale ya bien, el método toString manda a llamar el método mostrar, por eso ya salió correcto. Y de acuerdo a lo que sale aquí, el complejo no tiene implementado el método toString. Me voy al complejo, no lo tengo a la mano, aquí complejo, y de acuerdo a este resultado no está el método toString. Bueno, sí está, pero mire cómo dice. Nada más que aquí no cabe. Pero el método dice, el método toString de complejo manda a llamar el método toString de número compuesto, que dice soy un número compuesto. Y además soy complejo. Nada más que aquí no cabe. Yo pensé que no estaba implementado por lo que salió primero, pero no. ¿Cómo le hago para que los tres trabajen correctamente el método toString? Lo mismo que hicimos en fracción. Me voy a ir aquí a punto y le voy a decir, no, a toString nada de que soy un punto, ¿verdad? Vas a regresar lo mismo que dice el método mostrar. Y en el complejo vas a regresar, ya todo esto no vale, lo que dice el método mostrar. Va a mandar llamar directamente este método mostrar, que es el que vamos a checar. Ya los tres lo tienen que hacer bien.
A ver, aquí sumamos 3, 5. Ahí está, ya lo está viendo como puntos. Aquí mandamos llamar el mostrar, aquí mandamos llamar el toString. Fracciones, más, ya están los dos bien. Complejos, más, ya está todo bien, ¿verdad? Entonces ya ahorita realmente el método mostrar casi sale sobrando, ¿eh? Porque es más fácil llamar el método toString. Y eso lo vamos a checar aquí. En la suma va a ser algo realmente sencillo. El botón suma ya mandó crear los objetos. Lo único que tiene que hacer es decirle al objeto A que se sume con el objeto B. No sabe si son puntos, fracciones, porque solito va a mandar llamar el método adecuado. Le vamos a decir jLabeResultado.setText. Le vamos a decir, a ver, objeto A, súmate con el objeto B. Y si no hubiéramos hecho el cambio en el toString, tendríamos que todo este resultado hacerle un cast a número compuesto para poder llamar al método mostrar. Porque si los objetos son puntos, el resultado es un punto. Si es un complejo, pero aquí como tenemos el toString, vamos a ver si sí. Vamos a ver si ahí ya funciona. ¿Sabemos que estamos sumando aquí en el código del botón? No sabemos que estamos sumando, pero sabemos que todos saben sumar. Todos los objetos que estén en referencia a objeto A y objeto B tienen que saber sumar porque debieron haber implementado la interfaz. A ver, vamos a checar eso. Salud. Más. Ahí está. ¿Cuánto es 6 más 4? 2 más 7. Aquí ya está la suma. Vamos a sumarlo como fracciones. Ahí está sumado como fracciones. Son 6 por 7, 42, más 4 por 2, 8. Son 50. Entre la multiplicación de los dos denominadores es 14. Vamos a sumarlo como complejos. Ahí está sumado, ¿sí? Entonces, los métodos, los botones sumar y restar están aprovechando así totalmente lo que es el polimorfismo. Porque están manejando números compuestos de manera genérica o operaciones básicas de manera genérica. Si nosotros siguiéramos aquí, si siguiéramos aumentando clases aquí que implementar la interfaz, pues nuestra calculadora puede seguir creciendo sin necesidad ya de tanto código. El detalle del código lo vienen haciendo los métodos que están implementados en las clases. Entonces aquí ya nada más nos faltaría el método. En la resta lo voy a hacer un poquito diferente nada más para ver cómo quedaría. Entonces voy a ir al botón resta, que debería ser casi lo mismo que este, pero lo voy a hacer así, miren. Le voy a decir, tienes que crear los objetos. Al crear objetos, ya el punto, fracción o complejo se asignan a las referencias objeto A y objeto B. Y le voy a decir jlave resultado.setText. Le voy a decir objeto A, resta. ¿Por qué estoy seguro que los objetos saben sumar y restar? Porque son referencias de la interfaz. Y yo sé que saben sumar y restar sin saber de qué clase son. Entonces aquí sería restar con objeto B. Y aquí me marca error porque me está pidiendo una cadena. Bueno, yo aquí lo quiero hacer a través del mostrar, como si no hubiera cambiado el método toString como lo hicimos ahorita. ¿Cómo tendría que ser? El método mostrar no está visible desde las referencias de la interfaz. Entonces aquí tendremos que hacer un cast a número compuesto. Ni siquiera a punto ni a fracción, no, a número compuesto. Yo sé que cualquier número compuesto sabe mostrar. Entonces aquí le pondríamos número compuesto. Y aquí todo esto hasta acá ya ya debe acceder al método mostrar. Ahí está el método mostrar. ¿Sí? Esto es equivalente a lo que hicimos en la suma, pero en la suma fue mucho más fácil porque fue a través del toString. Por eso el toString está para eso. El toString es la representación en cadena de un objeto.
y se usa en muchos contextos. Como la hereda desde la clase Object y cualquier clase es hija de Object, entonces el toString lo podemos acceder de donde sea. Y ahí está, ¿sí? La resta, aquí nos la complicamos, tal vez no nos acordábamos que ya habíamos implementado el toString, ¿verdad? Vamos a checar. A ver, vamos a hacer una resta. Ahí está la resta de 7 menos 3, 4, 4 menos 5, menos 1. Fracciones, una resta de fracciones. 7 por 5, 35, menos 3 por 4, 12, 35 menos 12 son 23, y los denominadores son 4 por 5, 20. Y complejos, una resta. Ahí está. 7 menos 3 son 4, 4 menos 5, menos 1. Y ahí está, ¿verdad? Ya está la calculadora. Terminamos justo a tiempo.